Okay, so welcome everyone. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. We're happy to be back in this space. Estoy muy contento de volver a estar en este espacio. Happy to be with Jorge and the Gestalt Institute of Bogotá. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo con Jorge y en el Instituto Gestalt de Bogotá. Happy to be raising this topic this evening. Y muy contento de tratar este asunto con ustedes esta tarde. Most people are interested in the topic of relationships and how to improve them. Creo que todo el mundo está interesado en las relaciones y cómo mejorarlas, la mayoría de la gente. The topic of intimate relationship. Sobre todo las relaciones íntimas. Lots of joy, lots of pain. Alegrías, dolores. Gestalt therapy is the ground that I stand on. Yo me baso en la terapia Gestalt. And also my own personal experience. Y también tiene que ver con mi propia experiencia personal. So I'm going to maybe talk a little bit about those two things. Así que voy a hablar un poquito sobre estas cosas. Yeah, and I'll talk a little bit about Gestalt and how it might be relevant to the topic of relationships. Así que voy a hablar un poquito sobre la Gestalt y cómo puede ser algo, ¿cómo se dice?, relevante al asunto de las relaciones. Then I want to interact with you and see what's important to you. Y también quiero interactuar con ustedes y ver lo que es importante para ustedes. Some demonstration of Gestalt and practice in relation to the topic of relationships. Vamos a ver alguna Demonstration of Gestalt and practice in relation to the topic of relationships. Vamos a ver alguna demostración, ¿no? Y practicar sobre el asunto en concreto. And I don't actually have a plan of exactly what I'm going to say. No sé muy bien lo que voy a decir de forma exacta. It's kind of how I like to work. Es como me gusta trabajar. Kind of spontaneous. Algo espontáneo. So, in Gestalt, we always like to start personally. ¿En Gestalt qué? What? In Gestalt, we like to start personally. Nos gusta empezar por nosotros. So just Somos exhibicionistas. few things Eso no lo about he dicho. myself. So I'm gonna start, voy a empezar hablando de mí mismo. Un poquito. The Spanish. Yeah. So I've been teaching Gestalt for a long time. Llevo enseñando Gestalt por mucho tiempo. Gestalt therapy is not just something that's like theoretical or that's something you simply practice in with a client. No solo es algo que es práctico, teórico, que practicas con un cliente, la Gestalt. Something that is really lived. Es algo que vivimos. So that's something that I've been trying to do. Y es algo que intento hacer 40 years. por 40 años. And, it's obviously a learning process for me. Y claramente es un proceso de aprendizaje para mí. I wrote a book about relationships. Escribí un libro sobre las relaciones, particularly directed towards men. Especialmente dirigido hacia los hombres. Advice about relationships with women. Dándoles consejos y orientación sobre la relación con las mujeres. And that book was translated in Spanish and published in Mexico. Fue traducido al español y publicado en México y prontamente volverá a ser reeditado. 25 years in the English edition, I've sold a few thousand. Pues hace 25 años en la edición inglesa vendí unos cuantos miles. Mexico it sold 80,000. Pero en México vendió 80.000. So Mexican men are interested in relationships. Así que los hombres mexicanos están interesados en las relaciones. So that book, ese libro, it came out of the failure of my first marriage. Ese libro es producto del fracaso de mi primer matrimonio. And it also came out of talking to a friend's girlfriend. Y también tiene que ver con hablar con el amigo de una amiga. Told me that she was just about to leave him. Que me estaba diciendo que estaba a punto de dejar la amiga, estaba a punto de dejar al amigo. So I could see that he really had no idea about the problems that she saw. Y era claro para mí que el tipo no tenía ni idea de lo que la señora, la parienta, veía, los problemas que veía. That inspired me to start writing the book. Y eso me inspiró a empezar a escribir el libro. Sat down, me senté in a day, en un día, wrote the core of it. Escribí el tronco, lo principal. The creation of the Gestalt and my own experience. Cosas de Gestalt, de mi propia experiencia. And then I added it to that book over a period of 5 years until it was published. Y luego le fue añadiendo cosas durante 5 años hasta que fue publicado. So then in my second marriage, después de mi segundo matrimonio, I did my best to apply those principles. Intenté aplicar esos principios. And I had some successes and some failures. Tuve algunos éxitos, algunos fracasos. But after 23 years of second marriage, pero después de 23 años del segundo matrimonio, a year and a half ago, hace un año y medio, left that marriage. Yo dejé ese matrimonio. So, on the one hand, I could say por un lado I failed. Puedo decir por un lado que fracasé. In many ways, I did fail. Y en muchos aspectos fracasé. So I had a lot of successes. También, things I'm proud of. También tuve muchos éxitos, muchos logros de los cuales estoy orgulloso. Raised 5 kids, 4 grandkids.
digamos que raise, como saqué adelante 5 niños, 4 nietos, 4 hijos, 5 hijos y 4 nietos. And in many ways, it was a very beautiful marriage. Y en muchos aspectos era un matrimonio muy bonito. In other ways, it was a little awful. Y en otros asuntos era terrible. So, of course, looking back, I can see the things I could have done differently. Claro que mirando hacia atrás, pues me doy cuenta de lo que podía haber hecho de forma diferente. So, for me, it's an ongoing learning process. Para mí es un proceso de aprendizaje en transcurso, en activo. I don't come from some superior place. Así que no estoy hablando desde ningún lugar superior. It was very embarrassing when my first marriage finished. Fue muy vergonzoso, muy penoso cuando mi primer matrimonio Therapist, se acabó. couples therapy. Un terapeuta hace terapia de pareja. Now my second marriage finished. Ahora mi segundo matrimonio acaba. A little embarrassing. Bastante penoso. That's me. Ese soy yo. And now I'm in my third relationship. Y ahora estoy en mi tercera relación. Beloved is sitting here Mi amada está sentada aquí. in China. Ella es de China. So, In Spanish we have a saying that, I don't know if you have it in English, but it's a la tercera va la vencida. The third is third time lucky. how do you say it? Try to pronounce. All right. Okay, good. So, so yeah, it's the topic of relationship is something that I'm constantly thinking about and learning about. Este asunto siempre estoy reflexionando, aprendiendo sobre las relaciones. And Y apart from Gestalt, aparte de la Gestalt, a big influence on me has been the work of David Schnarch. un trabajo que me ha influenciado mucho es el trabajo de David Schnarch, He wrote a book called Passionate Marriage. que escribió un libro que se llama Matrimonio Apasionado. Anybody heard of it? ¿Alguien lo ha escuchado? I highly recommend it. Se lo recomiendo mucho. I have to say it's probably one of the best books I've ever read. Puedo decir que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. I probably think about it a couple of times a week Y yo reflexiono sobre ese libro un par de veces a la semana, por lo menos, because he talks about this, the concept and practice of differentiation, porque trabaja con este concepto que se llama la diferenciación, which is the capacity to be fully oneself and be in relationship. que es la capacidad de ser completamente tú mismo y al mismo tiempo estar en relación. Also, independent, well, it's easier to be fully oneself. Claro, cuando estás soltero es más fácil ser tú misma, In relationship, it's easy to lose yourself. y en las relaciones es más fácil de entrar en confluencia, mezclarte, zancocharte. So differentiation is, I think, a very useful concept. Así que la diferenciación es un concepto muy... It's related to like Carl Jung's individuation, Tiene que ver con la individuación de Carl Jung, and it's something that we do from the moment we're born. y es algo que hacemos desde el momento que nacemos. We're kind of wedded to our mother, Estamos pegados a nuestra madre separation process, y empieza este proceso de separación. and increasing sense of self as we grow up. Y vamos desarrollando nuestro sentido del ser, del self, mientras maduramos. As an adolescent, we're kind of defining or discovering who we are. Como adolescentes empezamos a definir y descubrir quién somos. An adult, Luego nos hacemos adultos, chance to live life as you want to live it. tienes la oportunidad de vivir la vida como tú quieres vivirla. And you get into relationship, Luego entras en relación back into fusion. y vuelves a la fusión. Of course, you know, that's lovely fusion. Es una fusión amorosa, But then there's the process of staying connected, but also finding who you are in that relationship. y se trata de mantenerte conectada y al mismo tiempo encontrar quién eres en esa relación. And I really think that Schnarch has touched on a kind of a profound secret of success in a relationship. Creo que Snatch tocó como un punto principal, ¿no? Para prosperar en una relación. So it's been a quest of mine since I read his book 25 years ago. Y es una cuestión que me planteo desde que lo leí hace 25 años. How can I do that? ¿Cómo lo puedo hacer? Sometimes I can see when other people do it. A veces puedo apreciarlo cuando otros lo hacen. Sometimes I discover how to do it myself. A veces descubro cómo hacerlo yo. And that discovery is always accompanied by a sense of empowerment. Y cada vez que me entero de cómo se hace, me siento empoderado. Because the point is, Porque el I'm punto not es, dependent on the other person to be a certain way. no dependo de la otra persona para ser de una forma específica. Because that's the fused part of relationship. Esa es la parte fusional de la I relación. can only get what I want if they do this. Solo puedo conseguir lo que quiero si la otra persona hace esto. Now, of course, all relationship has interdependency Claro que todas las relaciones tienen interdependencia and some dependency. y alguna dependencia. But it's a Pero question of differentiation. este asunto de diferenciación It's like a moment I found. es como un momento que he encontrado. When I'm stuck, Cuando me quedo atrapado, stop, Schnarch called it riddle. snack
calls it gridlock. You know, the traffic in Bogota. Lo llama gridlock. What the fuck? Sorry, what is the traffic? The traffic jam? No, they can't. They can move. Yeah. It's gridlock. Gridlock. In the traffic. Yeah. O sea, Bogotá. Yeah. Okay. Trancón, no te podemos. So, es atascado. Bueno, claro, muy fácil, atascado. Stop, atascado, casco, trancón. Gridlock. So, Gridlock. of course, when we experience that in relationship, it feels terrible, Cuando experimentamos esto en una relación se siente terrible, infuriating. imputador. So, but Snar says that gridlock is actually a good thing in relationship. Dice que los trancones son buenos en las relaciones. Forces us to Porque nos apela a que nos diferenciemos. Porque nos gusta estar ahí, ¿cómo se llama eso? Charita, apachado. even when it's uncomfortable, it's familiar. Aunque sea un chicharrón familiar. Because as Snarch puts it, in differentiation, that's what growth is. Como lo plantea Snatch, en la diferenciación es donde surge el desarrollo. Points out that two people can split up Dice que dos personas se pueden separar on the other side of the planet. en el otro lugar del planeta, como algunos que también Still son, be fused. y siguen estando fundidos. Sometimes you see a couple that splits up. You can see that they're still connected, A veces es parejas que se separan y siguen conectados. maybe with hatred more than love, Muchas veces con odio más que amor, but still fused. pero siguen estando en fusión. So so differentiation is like an internal shift, Así que la diferenciación es como un cambio interno. and really it's describing a kind of systemic property, Y habla de una propiedad del sistema, sistémica. because when you take a differentiated step, Cuando das un paso para diferenciarte, the whole relationship has to differentiate. toda la relación se diferencia. Either the person comes up to your differentiation level, O la otra persona se sube a tu nivel de diferenciación, or they exit. o So that's the kind of the magic, if you like. esa es un poco la magia, si te lo quieres llamar así. And for those people interested in personal growth, Y por las personas que estén interesadas en el desarrollo personal, sometimes one has a partner a veces tienes una pareja who's not really that que interested. no le interesa tanto el desarrollo. Sometimes people complain, I'm doing all this work on myself, A veces la gente se queja, estoy haciendo todo este trabajo de mí misma, partner's not doing anything. tipo, esto no hace un culo. Whilst that might be true, Lo cual puede ser cierto. see, from this point of view, differentiation is a systemic issue. Desde este punto de vista es un asunto del sistema, el sistema de la pareja, la diferenciación. Doing all the work on yourself, Puedes hacer todo el trabajo en ti misma que quieras, okay, it's good for you maybe, está bien para ti, but unless you differentiate, pero como no te diferencies, then it's not about the other person, no se trata de la otra persona, about your lack of differentiate. es que tú no sabes cómo diferenciar. As soon as you do that, the whole relationship has to differentiate, Cuando tú lo haces, toda la relación tiene que diferenciarse o éxito, whether they've done personal growth or not. aunque no hayan hecho trabajo personal. So that's why I really love this sort of concept. Por eso amo este concepto. And Schnarch also talks about in relation to sexuality. Y también habla Snatch de este asunto en relación con la sexualidad. He said sexuality is very much related to differentiation. La sexualidad está relacionada con la diferenciación. The fused phase of relationship, Está la parte funcional de la relación a lot of wonderful sex. y tenemos un sexo divino. But when problems emerge in the relationship, often because of that fusion, Y cuando surgen los problemas en la relación, muchas veces por esa fusión, then sometimes sex is the canary in the cage, el sexo es el canario en la jaula, meaning that a signal. the signal, como el síntoma canario en la caja tiene que ver con la minería, que los mineros ponían un canario, si el canario la palmaba se moría, se dan cuenta que no había aire suficiente y tenían que salir. O sea, es como la señal. Canary indication, minor. Yeah. So when you differentiate, Cuando te diferencias, that also changes the quality of your sexual connection. eso cambia la cualidad de tu conexión sexual. So that's another topic. Eso es otro chicharrón, Okay, so that's one. o tópico. Otro asunto. So that's one area that I find valuable. Eso es un asunto, un área que encuentro muy valiosa. And then there's Gestalt. Y luego está Gestalt. So in Gestalt, we're interested in, we say, dialogue, En Gestalt estamos interesados en el diálogo, especially dialogue across differences. especialmente diálogo entre A diferencias. little bit that notion of differentiation, Así que está esa noción de la diferenciación. because in Gestalt, we're interested in what happens at the boundary of context. That's how we refer to it. En Gestalt estamos muy interesados en lo que ocurre en la frontera del contacto, que es como llamamos ese término, ¿no? It's me, Estoy yo, it's you, estás tú, and it's where we meet. y está donde nos It's the encontramos, boundary. esa frontera. And then all sorts of things happen at that boundary. Y pasan muchas cosas en esa frontera. It gets a little distorted sometimes. A veces se difumina So who I am and who you are, it's not always clear where the boundary is.
quién soy yo, quién eres tú, a veces no está claro dónde empieza uno y termina el otro. When the boundary is clear, there can be a really good meeting. Cuando la frontera, el límite es claro, puede haber un buen encuentro. We're going on a holiday. Te vas de vacaciones, I want to go to the mountains. yo quiero ir a la montaña, I want to go to the seaside. yo quiero ir a la playa. So then we can have some sort of dialogue around that difference. Podemos tener un diálogo sobre esa diferencia. And if there's clarity on both people's parts, Y si hay claridad en ambas partes, even if there's difference, there can be some sort of exploration of meaning and meeting. y aunque haya diferencias, puede haber como una exploración del sentido y el encuentro. But when the boundary is fuzzy in some way, then that meeting's harder. Pero cuando la frontera, los límites son más confusos, ese encontrarse es más jodido. So in Gestalt, we talk about this. We use some words like confluence. En Gestalt utilizamos palabras como confluencia, And the boundaries are kind of dissolved. donde las fronteras, los límites están disueltos. That's represented, that's indicated when people use the word we. Eso se sabe cuando la gente habla el nosotros. So that there's an assumption of sameness, Hay una asunción de que somos lo mismo. which usually is not really the case. Bueno, la verdad que no suele ser así. Couple comes to see me for therapy. Viene una pareja a verme para terapia Someone's using the word we, y si alguien usa la palabra nosotros, stop them. yo paro, There's a lot of assumptions there porque hay muchas asunciones ahí, that have dissolved the difference in the boundary. que disuelven las diferencias y los límites. Well, instead of saying we, maybe you can talk about yourself. En vez de hablar de nosotros, puedes hablar de ti en primera persona Partner can talk about themselves. y tu pareja puede hablar de ella en primera persona. Another common word, Otra In- palabra común couple arguments, is the word you. en las peleas de pareja es el tú. You're this, you're that, Usted hizo tal cosa o tal otra. blame. La culpa. But aside from the blame, Pero aparte de la culpa, there's also often say some sort of fuzzing of the boundary. aparte de la culpa hay como eso, como que la frontera se disuelve. I'll give you a personal example. Le voy a dar un ejemplo personal. So I got married young. I Me, was 24, me casé a los 24. child a year later. Tuvimos un niño el año siguiente, a los 25. I started early. Empecé temprano. So my first wife sometimes she'd get quite angry. Mi primera esposa muchas veces se emputaba. Looking back, I think maybe I can't blame her. Mirándolo en retrospectiva, no la puedo culpar. I was an arrogant young man. Yo era un pelado arrogante. Many young men are. ¿What? Many Claro, young men. sí, muchos pelados son arrogantes, pulicagados. But anyways, Pero, sin embargo, so she'd get angry. se emputaba. So sometimes I'd look at her A veces la miraba, and I'd see the expression on her face veía la expresión de su rostro and say, "Are you angry?" y le decía, ¿estás emputada? She probably was in those instances. Es posible que estuviera emputada, There was a little kind of sleight of hand that I did. pero había algo de un pequeño slide of hand that you did. Yeah. Like, what do you mean by slide Like of a hand? magician does a sleight of Ah, sí, pero yo era un poquito eso, manipulador, prestidigitador. Because whilst that could be a legitimate question, Porque podría ser una pregunta legítima por mi parte decir si estaba enfadada. I was focusing on her, Me estaba enfocando en ella, completely ignoring my own feelings, absolutamente ignorando mis propios sentimientos, including being angry. incluso el de que yo también estaba emputado. My focus was always on her anger. Mi foco estaba siempre en su enfado. Well, you can see once again, there wasn't a lot of good contact there. Así que pueden ver que no había un contacto real, So I wasn't showing up with my pissed offness. porque yo no estaba exponiendo, mostrando mi empute. So in Gestalt, we're interested in all these ways that the boundary gets kind of a bit messed up. Así que en Gestalt estamos muy interesados en todas estas formas que tenemos para fusionarnos y como no tener claro la frontera, los límites. And in Gestalt, we're interested in, as I say, this term dialogue. En Gestalt estamos muy interesados en este término que llamamos diálogo. So how do we have a conversation? Cómo tenemos una conversación. And the conversations happen best when both people know themselves. Y las conversaciones funcionan mejor cuando ambas partes se conocen a sí mismas. This is what I feel. This is my experience. This is what I want. Esto es lo que yo siento, esta es mi experiencia, esto es lo que yo quiero. The other person's also able to say that. La otra persona también puede compartir lo mismo. Then we can have a good quality of dialogue. Podemos tener un diálogo de cualidad. But, you know, people are not always so in touch with themselves. Muchas veces la gente no está tan en contacto consigo mismo. One of the things that we understand in Gestalt as getting in the way of kind of knowing who you are Una de las cosas que se ponen en el camino de aprender a conocerte a ti mismo is what we call introjects. son lo que llamamos introyectos. When we're growing up, we're a bit like an empty vessel.
como cuando estamos creciendo, somos como una especie de jarro vacío, un recipiente. instructions and directions and values of our parents and teachers and everybody else. Recibimos instrucciones, órdenes, como es el mundo de nuestros padres y de la sociedad. Gets poured into us. Nos lo introyectan, nos lo meten así, tragando entero. And initially we just sort of collect all these ideas and beliefs and values. Y al principio lo que hacemos es acumularlos e introyectarlos, todos estos valores. Y Usually summarized by the word should. normalmente se resumen con la palabra debes. Should be a good boy. Debes ser un buen chico. Shouldn't cry. No debes llorar. Whatever it is. Lo que sea. So we all have those influences on us. Todos tenemos esas influencias en nosotros. That's what we call the field around us. Lo que llamamos las influencias del campo alrededor nuestro. But again, the process of kind of growing up and figuring out who we are Sin embargo, el proceso de ir madurando y averiguando quiénes somos involves chewing over those introjects, involucra el masticar esos introyectos questioning, well, is this really what I believe? y cuestionarlos y decir, ¿es esto realmente lo que yo creo? Really, this is the family values, but these are my values. Estos son los valores familiares, pero estos son mis valores también. Often in adolescence, that process happens. En la adolescencia suele ocurrir eso. Adolescents will kind of often reject those values. Los adolescentes normalmente rechazan esos valores. But it's also potentially a lifelong process. En cualquier caso, es un proceso de toda la vida, ¿no? De ir masticándolos. Because as Fritz Perls, the founder of Gestalt, pointed out, Pues como dijo Fritz Perls, el fundador de la Gestalt, if we operate too much by these shoulds, si nos dejamos llevar mucho por estos deberías, then we're sort of living out other people's ideas and values. de alguna forma estamos viviendo a través de los valores e ideas de otras personas. When I say this is what I believe, Cuando yo digo esto es lo que yo creo, we're not really saying that. no lo estamos diciendo. This is what I've been taught to believe. Eso es lo que yo he estado enseñado a creer. We're social creatures. Y como criaturas sociales que somos, Families. somos parte de una familia, de una cultura, We're deeply influenced by those. somos profundamente influenciados por estos valores. A lot of that influence may be unseen Y mucha de esta influencia ni la percibimos until you emerge out of your family into the adult world. hasta que te haces adulto y sales de tu familia. Sometimes you don't realize that not all families operate this way. Te das cuenta de, oye, no todas las familias se manejan de esta misma forma. So unless people have done this work, O sea que a no ser que hayan hecho este trabajo las personas, in a sense, they don't really know themselves. de alguna forma no se conocen a sí mismas. So this is one of the things that gets in the way in a couple relationships. Y esto es una de las cosas que se atraviesan en una relación de They don't pareja. know themselves because they're operating according to these unquestioned shoulds. Y no se conocen porque están operando a través de estos introyectos que no se han cuestionado. So that kind of personal process work is valuable Así que ese tipo de trabajo personal, ¿no? De ver los introyectos es muy importante. because otherwise we can also put those values on the other person. Porque si no, les podemos embutir estos valores que hemos introyectado a la pareja. Say you should, Le decimos, tú deberías, should clean up after yourself. deberías de limpiarte después de pasar por algún lado. It's not unreasonable to expect of a partner. ¿O what? That's not unreasonable to expect of a partner. No es que sea poco razonable el hecho de que el tipo limpie los platos por los otros lados, no solo por los de arriba, It's not always that simple. pero a veces no es tan simple. We have different levels of cleanliness. For instance. Hay diferentes tipos de limpieza, de obsesivo People compulsivo. the person with a higher level can easily be in the should position. Claro, el tipo más psicorrígido puede estar más como desde el lugar así del mandón, del que supervisa. And then we get into a dynamic. Y entramos en una dinámica. In Gestalt, we call it the top dog underdog dynamic En Gestalt lo llamamos la dinámica del mandón y el mandado, la mandona y la mandada. that can operate internally. Puede ocurrir dentro de cada uno de nosotros, Our own split. nuestra propia división interna. Should give up smoking Debería dejar de fumar tomorrow, mañana. but it also happens interpersonally. Y también pasa en las relaciones. So that's another thing that kind of gets in the way. Esa es una de las cosas que se obstaculiza la comunicación. Easily get stuck in that top dog underdog dynamic. Y nos quedamos atrapados en esta dinámica. The top dog is often strident and imperative. El mandón o la mandona es imperativa, mandona, como su nombre indica. Underdog is resentful or makes promises, El mandado o la mandada pues se resiente y hace promesas. often passive aggressive a little bit. Es bastante pasiva-agresiva. The dynamic I was in my second marriage. Algo de lo que yo vi en mi segundo matrimonio. I'm a nice guy. Yo soy un tipo chévere, Sometimes that means I go underground. pero a veces metí ahí, I agree to things, but then I didn't always do them. acordaba que iba a hacer cosas, pero luego no las hacía. So obviously that dynamic creates problems in relationship. Y claramente esa dinámica pues crea problemas en la relación. Um, and in Gestalt, we're very much interested in here and now awareness. Y en Gestalt estamos muy interesados en la conciencia del momento presente. So both in therapeutic process,
los procesos terapéuticos internally applied Gestalt process of awareness también lo aplicamos internamente and in relationship. y en las relaciones. The here and now is very liberating Estar en el presente es muy liberador. because it's the only place that we actually have choice. Es el único lugar y el único momento en el cual tenemos una posibilidad de elegir. Can't go back and change the past. No puedes cambiar el pasado. Future is unknown. El futuro no lo conocemos. Right now is the only moment when I actually have any power. El presente es el único momento en el cual tengo algo de poder. So it's a little trick you can try Es un truquillo que pueden probar. if you're having an argument with your partner. Si están teniendo una discusión con su compañera o compañero, Things can get very wide and, bigger and bigger, puedo ir ampliándolo, hablando de muchas cosas. say, in a sense, very ungrounded, De alguna forma estamos un poquito desenraizados, descentrados, using the word always. usando la palabra es que usted siempre Well, you're always yelling. usted está Well, gritando, you're always retreating. siempre te vas. Okay, so one way of cutting through that Una forma de cortar eso for a person to say, para una, well, what do you want right now? es decir, ¿qué quieres ahora mismo? That just cuts through everything. Eso corta toda la cháchara. The other person might ignore that question. Puede ser que a la otra persona le importe un culo, But the point is that coming into the present pero el asunto es que entrar en el presente is where the power is. es donde está el poder. The other person doesn't want to come into the present, I can come into the present. Si la otra persona no quiere entrar en el presente, yo sí puedo hacerlo. Differentiated sense. Me diferencio. Say, well, right now, Bueno, ahora I feel really tense. me siento muy tenso. Right now, finding it hard to take a breath. Ahora me está costando respirar. Right now, I feel lost. Ahora me siento perdido. These are not necessarily solutions. No se trata de soluciones, Bringing oneself into the present pero te traen el presente allows some space. y esto nos permite un espacio. And that's also what we're very interested in Gestalt. Y eso es algo de lo que estamos muy interesados en Gestalt. So I think I've said enough for now. Creo que he dicho bastante por ahora. So I'm interested in you guys. Me interesa lo que ustedes, qué quieren ustedes, What do you want? What's important to you? qué es importante para ustedes, What's on your mind? qué atraviesa su cabeza, Where you start? cómo están atrapados. Did you say? Where you start? Yeah, sí, bien. I did it good. Sí, ¿dónde están en Trancor? Trancor. Not everybody at the same time, no todos al mismo tiempo. This is confidential. It's confidential. Esto es confidencial. Solo lo saben los de Zoom. What it makes figure to me is that you being a person from Anglo-Saxon sphere, and I think I'm the oldest of the rest of the people. Yeah. And we have the same way of education, the same should, same principles, don't leave this structure. And that strokes me like, why? Because as being a country more undeveloped, more away, and we have a very similar way of expressing feelings. First, we complain, then we blame. The most difficult thing is to recognize when own your feelings. So making relationships through those structures, it ain't gonna work. Oh, I don't know if so-called more developed countries are any better on those counts. No sé si los países llamados, así llamados desarrollados son mejores en estos asuntos. I think every culture has its own, dynamics. Creo que cada cultura tiene sus propias dinámicas. I was in Finland last month, El mes pasado estaba en Finlandia, very interested in Finnish culture. muy interesada en la cultura finlandesa. They're very far north, Está muy arriba del norte, close to the Arctic. muy cerca del Ártico, del Círculo Polar Ártico, And, so they're part of those Nordic countries. parte de los países nórdicos. And, they're quite serious. Son muy serios, They take everything very seriously. se lo toman todo muy So serio. if you say, how are you? Si le preguntas a alguien cómo estás, Then that's a big question. eso es una gran pregunta. Like, are you really interested? ¿Realmente Have estás you got an interesado? hour?
para que te lo If hable. you're not really interested and you don't have an hour, then don't ask me that question. Si no tienes una hora para que te cuente cómo estoy, no me preguntes eso. So they obviously have their own dynamic in relationship, Tienen sus propias dinámicas en las relaciones, which is more interior. es más interior. They don't say as much about what's going on. No comparten tanto lo que les ocurre, They're more with themselves. están más en contacto consigo mismos. It's very different than a Mediterranean or a Latin culture. Es muy diferente a una cultura mediterránea o latina. You know, so every culture has its kind of particular style. Cada cultura tiene una forma particular Things which are going to work better in relationship and some things work less. y algunas cosas funcionan mejor en las relaciones, otras peor. I guess the thing that is relevant is to understand, something about our context and how that influences us. Bueno, creo que es importante entender un poco cómo es nuestro contexto y cómo esto nos influencia. In Gestalt, we talk about the field, En Gestalt hablamos del campo, el contexto, all these influences, todas estas influencias, culture, economy, cultura, economía, family, Familia. education, the weather. el clima. In Finland, half the year there's not much light. En Finlandia, la mitad del año no hay mucha luz Obviously, that affects people's mindset. y eso afecta por su encuadre mental. All these things affect us in the field. Todo esto nos afecta. So there's two things we can be interested in psychotherapy. Hay dos cosas que necesitamos enfocarnos en psicoterapia, Let's say a couple dynamic. en una dinámica de pareja. One is the person. Una es la persona, Right now, what do you feel? ahora mismo que What do you sientes, want? que quieres, Etc. etc. The other is the context. El otro es el contexto, Family influences. las influencias Two familiares. people, often two different family influences, even within the same culture. Y a veces cuando se juntan dos personas, pues son dos familias diferentes, aunque estén en la misma cultura. So we can pay attention to those influences in understanding someone's behavior. Y así podemos observar estas influencias y entender el comportamiento de la persona. My parents are Jewish. Mis padres son judíos, All my family's Jewish, toda mi familia es judía, but I wasn't raised Jewish. pero yo no fui educado como judío. That wasn't the culture I was sort of set in directly. Así que yo no tengo esa influencia cultural tan grande. Grew up in Australia. Me crié en Australia, Father was more interested in Christianity. a mi padre le gustaba más el cristianismo, Got involved in meditation when I was a teenager. yo me puse a meditar cuando era un adolescente, And at the same time, y al mismo I can tiempo, see some things about, say, Jewish culture y al mismo puedo ver unas influencias de la cultura, not embedded in the way that I am, una influencia de la cultura judía en la forma en la cual soy yo, the way that I bring myself to relationship. cómo me aproximo a las relaciones. That became apparent in my first marriage. Eso fue relevante en mi primer matrimonio. My first wife was a girl who was brought up in Saskatchewan. Bueno, Saskatchewan is Canada. It's like a state in Canada. very cold, ¿no? It's cold and very flat, O sea que mi primera esposa se crió en el norte de Canadá en un sitio muy plano, completely flat. Mhm. So she grew up in a little country town. en un pueblecillo. Father's a truck driver, mother was a waitress. Su padre un camionero, la madre una camarera, Had a very different cultural kind of influence. una cultura muy diferente, And that obviously then produced a dynamic in the relationship. y eso produce una dinámica en la relación. So I think these things are valuable to pay attention to Claro, eso es importante poner atención. and to be able to articulate Y como poder articularlo in a relationship. en una relación. Because even in the same culture, usually families are quite different. Porque en la misma cultura, pues las familias son muy diferentes. And they usually think that they are better than the other family, ¿o Yeah, no? sure. Well, Yeah. goes without saying. Normalmente suelen creer que son mejores, ¿no? La familia tuya que la de tu esposa, ¿no? La del esposo. Ok, hostia. No, yo me puedo acercar a ella si quieres, porque como el micrófono lo tengo aquí. ¿Está pensando en la primera cosa que ha dicho? No sé, pero continúa, keep on moving. Que es un break en mi familia. Okay, I'm thinking about the first thing that you said. You said I have had two marriages, Uh-huh. and maybe it's not successful or I have failed. But I think this idea about which relationship is successful, because for me is this is an introduction. Okay. Bueno, listo. Entonces lo voy a decir en español. Bueno, que estoy pensando en la primera cosa que dijiste sobre he tenido dos matrimonios y de pronto he fallado o pues ha sido exitoso y pienso como cuál relación es realmente exitosa. Because for me, I'm talking about myself, that lo digo en español. O sea, me traduzco, lo digo en inglés. Okay. Bueno, entonces hablo desde mí que he tenido dos relaciones y en ese caso
pues pienso como realmente una relación es exitosa porque duran para toda la vida. Do you understand? Okay. Entonces, pienso que esa es como una primera introyección o una creencia, es a belief, because just a relationship is successful because you die with this person. So, entonces solo una relación es exitosa porque entonces duraron para toda la vida, como dice los cuentos de hadas. Entonces, eso es como lo primero. Ahora, te faltaría algún pecadillo, ¿no? Porque, bueno, la señora que acaba de llegar es normal que haga intervenciones de estas así, como en plan rollo de que un país más evolucionado, Dios mío. Tu madre, ¿no? Listo, trabajaremos en eso. Pero en tu caso, sí, una danza, no, I'm telling her to try to show something more personal. Okay. Sí, yes, student, as was complaining yesterday. That's... Yo he tenido 3 relaciones de pareja y siempre que termina esa relación me siento fracasada. Sí, entonces desde la última relación que terminé he estado pensando mucho en esa creencia de que solamente una relación es exitosa cuando dura toda la vida. Entonces estoy intentando ir hacia esa creencia y empezar a replantearlo para estar más presente en la relación y no tanto en el futuro de que esto tiene que durar para siempre. Obsessed with this thing. Say that in the chat they are saying something like the main obstacle for our relationship to work, que es lo que más me están preguntando en el chat, que qué es lo que... Bueno, les digo a los del chat que creo que lo ha explicado el señor un poquito antes, pero bueno, igual. Please get personal in the chat too. Aprovechen que están ahí todo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Anónimos, y hagan preguntitas con un poquito de interés, por favor. Gracias, thank you. Sorry. Yeah, I got it. Okay, good question. Well, I mean, you know, when I say failure, I use that word advisedly. Cuando hablo de fracaso, you use that word? Advisedly, it means Un like, consejo. because, you know, you could also say I graduated from a relationship. Podríamos decir que me gradué de la relación. That's how my second daughter sees it. Es como mi segunda hija lo llama, te graduaste de la relación. My kids are in their 30s. Mis hijos tienen ya 30. Like, why did it take you so long, Dad? Y me dicen, ¿por qué te tomó tanto tiempo, papá? So, yeah, it's true. Of course, there's a big, you know, in probably all cultures, there's that idea of the lifelong marriage. Probablemente en todas las culturas está esta idea del matrimonio hasta que la muerte nos separe, A dream. como un sueño. I mean, I think that it's not something that you could say is the grain of truth in that. Podríamos decir que el aspecto verdadero de ese mandato People managing to evolve together. es que la gente que se aguanta el madurar juntos, But of course, sometimes people stay together and they don't evolve together. teniendo en cuenta que hay gente que se la pasa juntos y no maduran juntos, Start repeating the same patterns until they die together. siguen repitiendo los mismos patrones hasta que mueren. So, question how much value really that is. Podríamos ver que realmente cuánto valor tiene ese asunto de permanecer creciendo. I guess that there's something about stability in there. Hay algo de estabilidad en ese valor. The cultural notion that stability is a good thing. Y está la noción cultural de que la estabilidad es algo positivo. On the other hand, En el otro lado, of course, what's important is that people are feeling fully alive in a relationship. es que la gente se sienta plenamente viva en la relación. It's obviously simply staying together for the sake of it, but not feeling alive. Si simplemente te vas a permanecer ahí en la relación por el hecho de permanecer sin sentirte vivo, That's a kind of a failure. eso es una forma de fracaso. So I agree with you questioning that word. Así que empatizo con tus 3 graduaciones. Still, Sin embargo, do you feel like I kind of lost that dream? ¿crees que has perdido ese sueño de vivir un forever after? You know? No. In fact, I try to think about this belief. Intento replantearme esa creencia para the Zoom. But within me there is still that expectation. Sigo queriendo eso. Yeah. It's good. It fights against Tinder tendencies. Yeah, there's another new expectation, ¿no? Bueno, en fin, comentarios del traductor. Entonces, lo escuchan bien los de Zoom que, vale, Carmen Suesco, vas a decir algo personal, ¿cierto? Vamos a pasar el micrófono. Stability is good for children. La estabilidad es muy buena para los Has to niños. be said.
That has to be said. Eso hay que decirlo. Toxic relationship is not good for children. Una relación tóxica no es buena para los niños. Stability is good. La estabilidad sí es buena. There's some grain of truth. Hay un grano de verdad. Tú no tienes hijos. Vale. No, she doesn't have kids, so. And she's young, so. ¿En qué idioma con esto? Sería doctora del Amazonas. Thank you. I am very interested in what you mentioned about two people being in opposite sides of the world and the relations still being fused and people still being fused within that relationship. So, estoy muy interesada en la idea que mencionó acerca de que ese problema de la fusión se puede dar incluso cuando las personas están en lados opuestos del mundo. I am currently in a relationship and my partner is literally in the other side of the world, in China. Oh. So that immediately, like, I start questioning myself, like, maybe is this me? Am I maybe fused? So even though I am at the other end of the world, like I hadn't contemplated that as a possibility. So what are some ways in which you would say that can still happen? It's a little counterintuitive. Like we live different lives, we have different time zones, apparently we each carry on with our individuality, but how can that still be so? Entonces, en este momento, la razón por la cual me interesa, yo estoy en una relación que en este momento es a distancia porque mi pareja está en el otro lado del mundo y me parece un poco contraintuitivo pensar en que pueda seguir existiendo o pueda existir siquiera una fusión cuando aparentemente vivimos vidas de mucha individualidad y de mucha diferencia y separación. Okay, so I'll say a few things about that. Voy a decir varias cosas sobre este asunto. Firstly, the kind of context in which I was talking about is when people split up, Lo que yo estaba hablando es cuando la gente se separa, still can be fused. que siguen fusionados. You're talking about something a little different. I'll come to that in one Tú moment. estás hablando de una relación que está funcionando en la actualidad, luego hablaré de eso. I have my own therapist, Yo tengo mi propio terapeuta issue over what happened in my second marriage. que pues estuvo acompañándome en lo que pasó en mi segundo matrimonio. And, my therapist made some kind of comment, Y mi terapeuta me hizo unos comentarios made me realize that I still want my second wife to, understand something about what went wrong. como que yo todavía sigo, me decía, tú todavía sigues queriendo que tu segunda pareja entienda algo de lo que no funcionó en esa época. Because, I did tell her, Porque yo se lo dije, she did understand, lo entendió, now she talks as if she doesn't understand. pero ahora habla cuando estamos separados como si no lo All about entendiera. me abandoning her. Y me dice, ¿por qué la abandoné? So I realized that, I still want to convince her, Y me doy cuenta que todavía sigo queriendo convencerla. and that's fused. Y eso es fusión. I need her to understand what happened, Necesito que ella entienda lo que pasó and then I'm going to feel better. y después yo me voy a sentir mejor. But Pero you can see how I'm still kind of locked in there in that need or expectation. puedes dar cuenta cómo sigo enganchado en esa necesidad o expectativa. So I realized I need to let that go. Me doy cuenta que necesito soltarlo. Maybe she'll never understand. Ella nunca lo entenderá. And just allow her to be in her way of being. Y simplemente puedo permitirla que siga con su forma de ser. So that's an example outside or after leaving a relationship. Eso es un ejemplo cuando ya has terminado la relación. Within a relationship, Dentro de una relación, we're all fused in different ways, todos estamos fusionados de formas and diferentes. distance, is kind of irrelevant, really. Y la distancia pues, puede llegar a ser irrelevante. So, for instance, one of the aspects that Snarch talks about is what he calls a reflected sense of self. Una de las cosas que habla Snatch es un sentido reflectorio del sí mismo. So my sense of myself, my value, my integrity, Un sentimiento de mi propia valía, integridad, de yo mismo, kind of dependent on how you see me. depende en cómo tu pareja te ve. This example I gave just then is a little bit like that. Este ejemplo que acabo de dar es un poco como eso. I'll feel better when you realize that I'm not such a bad guy. Me sentiré mejor cuando te des cuenta de que no soy tan hijo de puta. So we all do that a little bit in relationship. Y eso lo hacemos muchas veces en las relaciones. And so what Snarch talks about is being able to have this differentiated sense of self. Y él habla de que es importante tener este sentido de ti misma diferenciado. I am who I am, to use a Fritz Perls phrase. Yo soy quien yo soy, usando a Fritz Perls. And
however you think of me, independientemente de lo que tú pienses de mí, I don't mold myself in order to fit into what you think I should be. yo no me acoplo para entrar en tus expectativas de cómo tú crees que yo debería ser. It's very difficult, Eso es muy difícil, part of this journey. es parte de este trabajo. El deber ser, should. ¿Alguna relación poliamorosa que queremos hablar? O something? Let's have fun in this veil of sorrow. Oh, no. No, yo estoy tan para ir. Yo tengo un conflicto en las relaciones con respecto a territorio. Me siento como invadida fácilmente y como la cercanía. Entonces estoy cómoda si comparto tiempo, pero después estoy sola. Y también me cuesta reparar a la otra persona, como si la ofendo, si le hago algo, como sensibilizarme y reparar. Me cuesta mucho disculparme. So I have a difficulty in order to keep very close relationships. I need to retreat, and then it's very hard for me to say I'm sorry if I've hurt the other person. It's like difficult for me. Como pedir perdón y hacerte responsable. Muy bien, qué señorita más valiente. How brave. Yeah, Personal. that's very Sí. personal. I appreciate that. Yeah. Sí, gracias por ser personal. Eso me sirve a mí mucho. Well, in some ways, there's not a lot I can say or that I want to say from some sort of theoretical position. No me gustaría decir nada desde un punto de vista teórico, Because to me, this is something kind of more personal. porque esto es algo más personal. So, I hear that that's the difficulties that you have. Escucho, me llega que son las dificultades que tú tienes, Appreciate you being willing to recognize and name them. y valoro mucho el que seas capaz de compartirlas y observarlas. Maybe we can pick one of those two things. Si quieres, podemos elegir una de estas dos cuestiones A little bit of a conversation about it. y podemos tener una conversación terapéutica What would sobre you like to pick? si quieres, cuál te Difficulty being gustaría. close or difficulty apologizing? La dificultad para pedir perdón o la dificultad para estar en cercanía. Saying sorry. Okay. Well, actually, the first thing I'm interested in, Bueno, lo primero en lo que estoy interesado, we're talking about the field and the influences on us. como estamos hablando del campo y las influencias que tienen nosotros, I'm a bit curious about the climate in which you grew up. me interesa un poco la atmósfera en la cual tú fuiste criada. Like, who said sorry and who didn't say sorry? ¿Quién pedía perdón y quién no pedía perdón? Did anyone say sorry? ¿Había alguien de tu familia que pedía perdón? ¿O Willing to tell me a little bit about that? quieres compartirnos algo de esto? There was not too much communication. But it was not, it was more my father who made mistakes and didn't apologize for that. Okay. Right. So you kind of learned something from him about that way of being, Así que aprendiste algo de él, de esta forma de ser. we could say. ¿Tiene sentido? Sí, como que también él quería que yo fuera una mujer muy fuerte. Okay. But in terms of apologizing, sounds like you kind of have followed in his footsteps a little bit. Bueno, y sin embargo, en este asunto de no pedir perdón, parece que has seguido tus pasos. So you see, all of us develop our ways of being Mira, todos desarrollamos nuestra forma de ser, in certain contexts. según el contexto. In those contexts, that makes a lot of sense. En esa atmósfera, pues eso tiene sentido. In Gestalt, we call it creative adjustments. En esta lo llamamos el ajuste It creativo. all adjusts to the particular circumstances that we're in. Todo se ajusta a la situación en la que estamos We can survive in some way. para poder sobrevivir. And, what you're describing sounds like part of your creative adjustment. Y un poco lo que tú estás comentando tiene que ver con tu ajuste creativo para Somehow you learned that from your father. eso lo aprendiste de tu padre. When in doubt, don't apologize. When doubt, Don't apologize. en Yeah. caso de duda, no pidas perdón. Yeah. So,
That's obviously got some strengths in terms of becoming a strong person. Pues eso claramente tiene algo de fortaleza, ¿no? Si lo que quieres saber que fuera fuerte, pues tiene una fortaleza. Go to the other extreme, Si te vas al otro extremo, someone who's always apologizing, alguien que siempre está pidiendo perdón, that's often a very weak person. puede ser una persona como débil, ¿no? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Right? You know, that's the other extreme. Eso sería la otra polaridad. So, you know, your father didn't want you to become that kind of Sí, ¿qué? Su padre no quería que fuera débil, that kind of person. no quería que fueras una debilucha, So you became the other kind of person. así que te polarizaste. This is me, take it or leave it. Esta soy yo, si te gusta lo tomas y no lo Don't dejas, like it. It's your problem. si no te gusta como mierda. That's what I'm guessing, right? Lo que me imagino Goes along with the not apologizing. Am I correct? tiene que ver con esto de no pedir perdón. Yeah. So, you know, there it is. He wanted you to become a strong person, Así es, quería que tú fueras una mujer fuerte and you did. y lo conseguiste. Part of it is not apologizing for who you are or what you do. Y parte de eso es no pedir perdón por lo que tú haces y lo que eres. Strengthen that. Hay fuerza en eso. So, you know, that's the first thing, is to appreciate that. Lo primero es apreciar eso, Appreciate the strength. apreciar la fuerza, Appreciate that you learned something from your father. apreciar que aprendiste algo de tu padre, Appreciate that you followed the path that, in a sense, he wanted you to go on. apreciar que seguiste este camino que te enseñó tu padre. That's what I'm hearing. Eso es lo que me llega. Thank you. So then, yeah, you know, then once we start there, Pero una vez nos quedamos ahí, pathologize that way of being, o sea, como que no juzgamos esa forma de ser, understand it, la entendemos, understand the importance and value of that, entendemos la importancia y el valor de eso. then we can take another step. Ahora podemos dar un pasito más. So I like to start from a non-critical position. A mí me gusta trabajar desde una posición no crítica, It's very easy to criticize. porque es muy fácil criticar esa vaina. Apology. Este hombre nunca se disculpaba. But como te I disculpas. don't want to start from that position. A mí no me gusta empezar por esa crítica. So once we appreciate you, Una vez te apreciamos, then yeah, you might be interested in experimenting with something a little different. a lo mejor puedes estar interesada en experimentar con otras posibilidades. Not because it's the right thing to do, No es porque sea la cosa que hay que hacer, but because you might want to expand your repertoire. sino porque quieres sí, expandir tu repertorio. And you know, I'd like to say to you Me gustaría decirte, that it's possible to be a strong person and apologize. es posible ser una persona fuerte y pedir perdón. And I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. I have 3 of my own children. Tengo 3 hijos propios, 2 hijos adoptivos, So I'm particularly close with my middle daughter. y estoy muy cercano a la hija del medio. A very nice relationship. Tenemos una relación muy bonita, It's been through some twists and turns. pero ha tenido sus alteraciones. Period when she was about 20 that she didn't talk to me for a while. Cuando tenía 20 no me habló durante un tiempo, But we got through it all. pero lo hemos ido We atravesando. had very open communication. Tenemos una comunicación You abierta, know, I'm very supportive of her. me gusta mucho apoyarla. So she and her partner have saved up towards buying an apartment. Ella y su compañero ahorraron para comprar un apartamento, Many countries of the world, that's becoming more and more difficult. y eso cada vez es más jodido en casi todo el mundo. Australia, the house prices are just crazy. En Australia el precio de la vivienda es absurdo. They've saved up a lot, but not enough to really buy a nice place. Ahorraron mucho y no podían llegar a comprar algo chévere. So, you know, I was thinking about how to help them. Y yo estaba pensando cómo ayudarles. I talked to her about it, Le hablé a ella, and I talked to her mother, hablé con su madre, partners, parents. con los padres de la compañía, el compañero. My daughter called me up. Pero mi hija me llamó, She was really angry. estaba muy enfadada. She's like, Dad, I told you this stuff and it's personal stuff, and then you've just gone and told, you know, other people Yo te dije esto era muy personal, muy íntimo y vas tú y lo how riegas much por money ahí. we've saved. ¿Cuánto dinero hemos I know ahorrado? you're trying to help. ¿Cómo nos quieres ayudar? You know, it's really inappropriate what you did. No es bueno lo que has hecho. She's very angry. Estaba muy enfadada. So, I mean, I'm 64. Yo tengo I've 64. learned a few things. He aprendido algunas At cosillas. this point, En este momento I know how not to be defensive. sé cómo no ser defensivo. So straight away, Correcto. I said, oh, Así que yo dije, uy, see, yes, I can see how I stepped over your boundaries. me doy cuenta cómo he atravesado tus límites. See how I breached your privacy. Me doy cuenta cómo he traicionado tu privacidad. So we both know that I was well-intentioned, Los dos sabemos que yo tenía buenas but intenciones. that's irrelevant. Eso da igual. You're upset, Tú estás I'm enfadada angry, y I triste. understand that, Lo entiendo. and you're right. Y tienes razón. You know, I did step over your boundary. Sí, me extralimité. I wasn't really thinking sensitively enough. No fui suficientemente empático. I wasn't really, I was being considerate in one way,
Estaba siendo considerado en un lado, but in another way I wasn't being considered. pero en el otro lado no me di cuenta de lo que hacía. So immediately I acknowledged to her all Inme- of that, Inmediatamente le di la razón en ese asunto a ella. both which she told me. Lo que me dijo, I reflected that back. como le repetí lo que ella me había dicho I also added something, y además añadí algo, my own understanding of mi propio entendimiento de lo que me what había I'd done that was painful for her. lo que yo había hecho que era doloroso para él. So, and I did that, sincerely Y lo hice de una forma sincera, and with some energy. con energía. So I wasn't, I wasn't wringing my hands. No me estaba lavando las It manos. wasn't a weak apology. No era una disculpa así de bilucha. And I actually didn't focus so much on the word sorry. Y no me enfoqué tanto en la palabra perdón, lo siento. I did say sorry, Lo dije, but I didn't, wring it out. pero tampoco Oh, I'm so sorry. oh, lo Didn't siento, do that. lo siento. I acknowledged Lo acepté, what she was upset about. acepté por lo que estaba imputada, I acknowledged what I did. me hice responsable de lo que hice, Acknowledged the impact on her, el impacto que tuvo en ella, and I did it immediately. lo hice inmediatamente, No defensiveness. no hubo defensividad, Some self-insight, así que me miré adentro, relational insight. también miré la relación con ella, As soon as she said that, I could see where I'd sort of gone off track. porque en cuanto me comentó eso ella, me di cuenta de cómo yo me había salido de los raíles, me había cagado. Then I said something about then I said, and I want to do something to make up for this. Y quiero hacer algo para reparar esto, I want to find what I can do to rectify this situation. quiero hacer algo para rectificar esta situación I'm willing to do whatever it takes. y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Talked about it a bit. Sent a text to her mother and the other parents. Hablar con los padres del novio, Sent a con tu text- madre, Sent a text to her partner. del mensaje Willing to del do novio. something about it. Yo quería hacer algo. And then I said something about myself. Luego hablé de mí mismo, I said, how I am. sabes cómo soy, Well-intentioned, and sometimes I focus and don't really see the bigger picture. soy bien intencionado, pero a veces me obsesiono mucho y no veo el panorama general. That's not an excuse, No es una excusa, just the reality. es la realidad. And here's an example Y este es un ejemplo. where I do that and it doesn't work very well. Cuando hago esto y no funciona, I know that about myself. sé eso de mí, You know that about me. tú sabes que soy así. This is part of dealing with me. Eso tiene que ver con ¿qué? ¿Que no se me oye bien? Ponete. Que tiene que ver con que sea yo tu padre. Again, not as some kind of justification, No es que sea una justificación, kind of owning, yeah, this is kind of how I do things. como hacerme responsable de que soy así. She knows that. We had some conversation. Bueno, ella lo sabe, hablamos. She immediately settled down. Y en ese momento ya se relajó. She was worried I'd collapse, Tenía miedo que yo colapsara, defensive. que me pusiera defensivo. I didn't do any of that. No hice ninguna de esas dos cosas. So within 15 minutes, Así que en 15 minutos the anger had settled, su enfado se bajó, talked about it in a meaningful way, lo hablamos de una forma significativa, committed to doing some things about it. me comprometí a hacer algo al respecto The conversation ended on a kind of warm note. y la conversación acabó en una atmósfera cálida. I said sorry at the beginning, Dije, lo siento al principio and then after all that, again said, and I'm really sorry. y al final de toda esa charla dije, y sabes que Said lo the word siento mucho. twice. Lo dije 2 veces. So, I'm giving you that detail because that was kind of an apology, Te digo esto en detalle porque fue como una especie de disculpas, but it wasn't a hand-wringing, pero no era una disculpa culposa and it wasn't what's called a cheap apology. y tampoco era lo que se dice una disculpa barata, One of my stepdaughters used to do when she was a teenager. como hacía mi hija, ¿cómo se llama? No adoptiva, sino la del otro matrimonio, Say, sorry. que decía, lo siento, Sorry. lo siento. That's a dirty apology. Una disculpa sucia. But there's also very kind of what I call the hand-wringing apology. Y luego está la otra, You're terrible. soy una persona terrible. That kind of apology is not very nice either. Esa tampoco es chévere. Weak apology. Disculpa débil. And then there's the cheap apology. Y luego la disculpa barata. Yeah, I'm sorry. Sí, lo siento. Like as if that's the end of the conversation. Como si se acabara la conversación ahí. So I'm giving you all this detail, hopefully to give you an example of a way that you can be strong and say sorry. Te digo esto como ejemplo de formas que puedes seguir siendo fuerte y pedir disculpas. Thank you. There's a very good book on apology. Hay un muy buen libro sobre el perdón. Briefly say, four stages. Hay 4 etapas. So firstly, you acknowledge what you did. Lo primero es que reconoces lo que has hecho. Secondly, you acknowledge the impact. Segundo, reconoces el impacto de lo que has hecho. Thirdly, you say sorry. 3, pides perdón. But those first two stages are quite substantive.
Pero, sin embargo, las dos primeras etapas son muy importantes, because you really have to understand the impact. porque tienes que entender el impacto. So there's real empathy there. Ahí hay empatía. Sorry, and then finally there's restitution. Y luego la última etapa es la You have restitución. to do something to make up for what you do. Algo para, digamos, recuperar lo que has hecho, para reponer lo que has hecho. To take a very extreme example, Para llevar un ejemplo muy if extremo, there's been sexual abuse in a family, cuando ha habido abuso sexual en una familia, and the perpetrator, y el perpetrador, if they actually are willing to take responsibility, en caso de que quieran tomar responsabilidad, and sometimes they are, y a veces lo son, tienen they need to go through like a year of therapy. que ir como un año de terapia They understand what they did, understand the impact para entender lo que hicieron, el impacto que tuvo, before they can present a sorry. antes de llegar a pedir perdón. That sorry has to contain a deep understanding of what they Ese pedir perdón tiene que tener un gran entendimiento profundo deep understanding of the impact. del impacto. So that takes at least a year to prepare. Eso toma por lo menos un año en prepararse. So that's an extreme example. Es un ejemplo extremo. So it's a very interesting topic, Es un asunto muy interesante and I think relevant for almost anyone. y me imagino que es relevante para cualquiera de We all make nosotros. mistakes. Todos cometemos errores Sometimes it's difficult to deal with that. y a veces es muy difícil aceptarlos y manejarlos. What's the name of the book of the Forgiven? I have to look it up. Lo tengo que buscar. Um, Luego me lo pasas. yeah. Y yo- sí, perfecto. Bueno, vamos a dar el micrófono a quien tenga algo a compartir algo personal antes de general. Vamos hacia lo personal. ¿Quién quiere compartir algo personal? Very good. ¡Ay! Y tú te sabes traducir a ti misma porque tienes ya, muy bien. So I don't know where to start. No sé por dónde empezar. My parents have been in a very good relationship since they had me. They also had me very, very young for them. They married young. They had me even younger. Mis papás han tenido una muy buena relación desde, quisiera decir siempre, por lo menos desde que siempre que yo he estado presente. Y se casaron y me tuvieron muy jóvenes. And they have been pretty much like a role model for relationships to me. Han sido un modelo a seguir de relaciones para mí. Because even in the, like of course, not any relationship is perfect. So in the imperfection of it, they assume the responsibility and like also share it with my sister and I when it has something to do with the family dynamic. Cuando lo hago yo. I understand this and I know how those ideas of a perfect relationship can be also a struggle for me on the like path to having one myself. Entiendo la dificultad que también puede haber dentro de una relación tan espectacular para mí encontrar algo parecido. And from that, it has been very nice for my that my parents are always sharing like the difficulties also. Lo bueno de eso es que mis papás también han compartido las dificultades que hay dentro de la relación. Now I know how I'm looking for something that has to be mine and not to search for something that it's not my story, which was something very hard for me to understand at some point of my life. Fue muy difícil para mí darme cuenta que tenía que buscar mi propia historia de amor y no repetir la de mis papás porque veía la de mis papás de una forma tan maravillosa. Y al darme cuenta de esto, when I was so nowadays I used to have like a 7-year relationship. I'm very young and I had like a very, very long relationship in which I noticed that I tend to lose myself in others and for others. Una relación de 7 años en la que me di cuenta que tiendo a perderme a mí misma, tanto por el otro como para el otro. And so having this into account, I noticed how that was related with my parents because it was like following some patterns that were in the relationship. Me di cuenta de los patrones que estaba siguiendo de la relación de mis padres. And being able to like end with this relationship that wasn't going further, and I was trying to really like I didn't put an end on this relationship when it had to, intentando que esta relación continuara incluso cuando ya se había acabado.
I noticed this necessity of mine that to be always like this perfect image of a relationship, because I had a model of it, and also because I needed for him to think that I was like the best thing that could ever happen, and if I like end that relationship, it will be like the opposite from like a good thing for him, in theory. And now that entonces sí, quería que esta relación que yo tuviera, en esta relación todo fuera como encaminado de alguna forma a esa perfección que yo conocía, y además quería que pues mi expareja supiera que yo era lo mejor que le había pasado. Entonces tenía como este conflicto interno de perfección, y de perfección tanto propia como de mis papás. And of course it was impossible because we both had different ideas of it. Eso era imposible porque ambos teníamos claramente ideas diferentes de una relación perfecta o buena. So now I come to this realization in which I understand that I have no idea what I want for myself, because I'm always trying to be perfect or like for the other one. And that happens with my role models, with myself, with everyone that comes into my life. Llegué a darme cuenta que intento siempre ser perfecta para cualquiera que se atraviese por mi camino, y que no tengo ni idea de qué quiero por mí misma y para mí misma, porque siempre estoy buscando complacer al otro. So you started this space saying something that like touched me a lot, and it was that it is easy to lose yourself in the arms of a partner, right? And then I now acknowledge that now that I don't have this relationship, and now that I am searching for another one, or like able to have another one, or to meet someone else, I am very, very afraid to lose myself in another relationship, because I don't know another way of having one. So my question, if I need to come to a question, me pierdo a mí misma cuando estoy en una relación, y desde ahí, ahora que podría tener una relación nueva, me he dado cuenta que o sea, escondo el deseo de querer una, y además me da miedo que llegue, porque me da miedo perderme otra vez en una relación, porque eso es lo único que conozco, perderme a mí misma por y para el otro. So in terms of relationship, well, is that fear of like a loving relationship, a partner relationship, is that fear of losing myself, but it's also with everyone in my life, right? Like new friends, new environment, blah. No solamente con pareja amorosa, sino también con amigos, familia. So I see a very big value on knowing how can I know what to do and who I am for myself and to myself. Like, how do I know that I'm doing what I like and what I'm actually wanting to do with that partner if I have no idea what it is, because I have never experienced like myself as one and not as a partner in relationships, in friends, etc. Mi pregunta entonces viene siendo, ¿cómo puedo saber cómo encontrar una relación? No, ¿cómo hago para saber qué es lo que yo quiero por mí y para mí, si es algo que nunca he experimentado por mí misma? Porque siempre lo he experimentado por y para un otro, ya sea en una relación de pareja o en amistades, entornos, etc. Okay. Yeah, I very much appreciate your question. Aprecio mucho tu pregunta, and providing personal context. dado que te expones Quite personalmente, clear, muy claro. and yeah, in the shadow of your parents, Y la sombra de tus padres difficult. es difícil. To find your own way. Tienes que encontrar tu propio camino. Sometimes it's difficult when you're around strong personalities, Eso es difícil cuando alrededor tuyo hay personalidades fuertes strong couple relationship. o una relación de pareja fuerte. Difficult to find out who you are. Es difícil encontrar quién eres. Because in some ways I would say you've
idealized their relationship. porque de alguna forma has idealizado su relación. Sounds like a pretty ideal relationship. Suena a una relación muy ideal, Questioning that. no lo estoy cuestionando. My point is, Mi punto es, you've idealized their relationship, lo has idealizado, which is completely natural lo cual es natural, because when children have parents who are successful, especially who have some kind of integrity, porque los niños cuando tienen padres que son exitosos, tienen integridad, good parents, buenos padres, they naturally idealize, naturalmente los idealizan. and that's a healthy thing. Y eso es una cosa sana. Like we can look up to them, Podemos admirarlos, be inspired, feel like there's someone bigger than us. sentirnos inspirados, hay alguien mayor que nosotros. Completely understandable. Natural, es totalmente So I comprensible. guess part of, as I would understand your journey, Pues algo que yo entendería de tu camino, kind of work on that, what I'm calling idealization a little bit. que trabajes sobre esa idealización un poco. I had a very good mother. Yo tuve una madre muy buena, She was kind, era amable, creative, creativa, fun, divertida, and happy, feliz. and she was just a great person. Era una persona A encantadora. lot of people loved her. Mucha gente la amaba. She was a great mother. Una madre excelente. It's difficult for me to find anything to criticize about her. Es muy difícil encontrar algo que criticarle. She never spoke negatively to me. Nunca me habló de forma negativa. Go on and on. She was a fabulous mother. Una madre fabulosa. Appreciative that that was my fate. Estoy muy honrado de que ese fuera mi destino. Father was a little bit difficult. Her Pa- mother was great. El padre era un poco difícil, la madre fenomenal. It's hard not to idealize her. Es difícil no idealizarla. It's really hard to kind of see her faults. Difícil ver sus errores. Over a lifetime, it's been difficult. Ha sido difícil toda mi vida, At some point, I did start to realize pero en un punto me di cuenta, that it wasn't just my father was a difficult and moody person, no solo es que mi padre fuera difícil y temperamental, sensitive, angry, enfadado, all hipersensible. that's true. Todo eso es cierto, But, she was in a dynamic with him. pero ella estaba en una dinámica con él. Somehow, her lightness was somehow connected to his heaviness. De alguna forma su ligereza estaba conectada con su pesadez. So, I start to see in a slightly more nuanced way Así que lo empecé a ver como algo de como complicidad. that somehow she was part of that dynamic. Ella era parte de esa dinámica con él. And that although she's a very positive person, Y aunque es una persona muy positiva, that as I know about myself, como yo sé de mí mismo, in a sense that positivity existed in a kind of a bubble. esa positividad era un poco como vivir en una burbuja. That's how it is for me. I'm a very positive person. Yo soy una persona muy positivista To some degree, I'm in a little bit of a bubble, y de alguna forma vivo en una burbuja. a little bit of kind of denial of difficulties or the negativity around me. Es como que niego las dificultades y la negatividad alrededor It mío. makes me very good natured and easy to be around. Lo que hace que sea fácil estar conmigo, But it also means I'm not sometimes dealing with difficult topics. y también significa que a veces evito los chicharrones, A problem in my second marriage. que fue parte de del problema de mi You know, matrimonio. So I can see the ways in which I learned that from my mother. Puedo ver cómo aprendí eso de mi madre, There's some elements to that which are not so great, y hay elementos de eso que no son tan chéveres, despite her being such a fabulous person. a pesar de ser una mujer Great encantadora. mother. So, this takes quite a bit to sort of see the nuances of the person, Lleva tiempo ver los errores, las imperfecciones, la sombra de la persona, of the relationship in this case. o en este caso de la relación. So it's not trying to pick it apart, No se trata de que lo deseches, kind of understanding it a little bit more holistic. sino de verla de una forma más holística. So that's probably part of your journey, is to do that. Y es posible que eso sea parte de tu trabajo, de tu viaje. Puedo ver cómo yo, digamos, ¿evitabas? No ver las cosas no tan chéveres de la relación de mis padres. Y eso es un poco en lo que me enfocaba, en lo positivo. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de esa parte no la entendí muy bien. Patrones negativos que tu madre quería romper. Ok, esos patrones bueno, eso lo has dicho en español, muy bien.
Ahí me di cuenta que yo no era ni yo misma ni era feliz en la relación que había tenido por 7 años. Sí. Ahí solo tengo 23. Así que hay muchas parejas que vendrán a mi vida. O sea que mi asunto es como no perderme a mí misma en una nueva pareja con estos patrones que he introyectado. Okay, so that's the second part, yeah. Esa es la segunda parte. Okay, well, yeah, you're 23. Tienes 23 And, años. I think probably, if I can generalize for a moment, Si puedo generalizar por un momento, young women las mujeres jóvenes often struggle with exactly this issue se enfrentan a este asunto for whatever complex reasons of society and conditioning and nature, whatever together. por diferentes razones sociales, naturales. So I can appreciate this also as, from a bigger perspective, a kind of developmental phase. Así que desde un punto de vista más amplio es como una etapa del desarrollo. And if you had a very good friend, Si tuvieras un buen amigo o amiga, maybe we could even make that friend into a little person sitting on your shoulder, que podríamos convertirla como en una personita al lado de tu hombro, friendly person una persona amigable, who was supporting you. que te estuviera apoyando. And I could imagine that person Y puedo imaginar que esa persona, asking you some very simple questions, haciéndote unas preguntas muy simples, all sorts of different circumstances, en diferentes circunstancias. relationship or study or work, whatever it is. Tus relaciones, estudiar, trabajar. The person would say, Esta personita, este pepillo grillo diría, that's what they want. eso es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que tú quieres? That's what they think. Eso es lo que ellos piensan. ¿Qué piensas tú? That's what they feel. Eso es lo que ellos sienten. ¿Qué sientes tú? It's like a very friendly voice, Una voz amable, inquiring. que te pregunta, interesada. And often A veces, people are not asking that question. muchas veces las otras personas no te preguntan Influence esas you, cosas. steer you, convince you, La gente quiere dictate convencerte, their own needs. como anteponer sus propias Rough necesidades. and tumble world. Un mundo jodido. So mostly people are not going to be asking you that question. Así que la mayoría de las veces la gente no te va a preguntar esas So preguntas. Así you que, kind of need that friendly voice to be asking you that question. necesitas esa vocecita amable que te pregunta sobre lo que tú That necesitas. voice does ask you that question, Y si permites que te pregunten eso and you listen to the voice, y lo escuchas consider those questions, y las tomas en cuenta, start to get in touch with the answers. puedes ir encontrando tus propias respuestas. I think in some ways it's kind of simple in that sense. De alguna forma es sencillo en ese sentido. Of course, if you have an actual friend who's willing to do that, Por supuesto, si tienes un amigo de verdad que quiere hacer it's eso, really cool. eso es chévere. And if you've got a partner who's willing to do that, that's really cool too. Y si tienes una pareja que quiere hacer eso, es genial. But at some point, everybody's self-interest comes up, Pero sabes que las personas normalmente aparecen los intereses propios. to directing or manipulating or convincing Manipular, convencer, dirigir. circumstances. What's left is that voice on your shoulder. Y en esas circunstancias lo único que queda es esa vocecita en tu hombro. So as a simple response to you, Como una respuesta simple a I ti, think that's something that might make a difference. creo que eso podría ayudarte mucho. Gracias. Vamos de lo personal a lo general. Paso por aquí. Bueno, yo he estado en una relación con mi esposo desde hace ya 20 años y en esta relación yo siento que me he mimetizado bastante. Y desde que empecé este camino de autoconocimiento, he encontrado como que hay cosas en las cuales no he estado de acuerdo y en este momento como que siento que estoy como alzando mi voz en muchos aspectos y mi preocupación es, como siempre me he sentido como el perro de abajo, como sé si no estoy pasando también de repente a ser el perro de arriba, o sea, tampoco quisiera que él se ponga en esa postura. Okay, Entonces, cool. Good question.
Buena pregunta. Seeing as your partner is here, Veo que tu esposo está aquí. do you agree with her kind of analysis? Más o menos está de acuerdo con su análisis. Yes, I mean, we've been talking about the backgrounds, and I mean, estamos hablando de nuestro entorno, de nuestro pasado también aquí en este taller. And I've been thinking things like, I mean, I've been feeling like the underdog, and we have talked about that. I mean, lo hemos hablado, hemos discutido eso, donde yo me he sentido superior. I've been feeling superior, and she's been feeling like underdog. Se ha sentido ella bajita y yo me he sentido alto. Por el simple hecho de yo ver las cosas más lógicas, puedo entenderla. I feel like the logic things in my head tell me that she's right. And most of the things she say and done. Now that she's learning about this self, ahora que está aprendiendo acerca de ella misma, that makes me feel like I'm unequal, you can say that, because she's understanding her feelings and she's seeing things like more, it's a little bit logical. And I'm starting to see things a little bit more emotional because she's understanding herself. Ella se está entendiendo ella misma. Eso me ayuda a verlo, sí, desde el punto de vista lógico. Está trabajando en ella cuando yo siempre sentí que lo hacía, pero mi parte emocional ahora lo estoy haciendo yo. Entonces estamos llegando a ese nivel y sí, siento que lo está haciendo. Que se sienta chiquita, that she's feeling small sometimes. I understand that. It's my fault. And I agree to that in some things, obviously. En algunas cosas sí. Sé que he tenido mucho la culpa. Y sé que ella está trabajando en ella también, pero más que nada sé que yo también lo estoy haciendo y por eso le doy todo el crédito de que lo está haciendo. I can give her the credit that she's doing it. I mean, I'm a witness. I'm a witness throughout the entire process, just specifically talking. And that's something interesting for me. La Gestalt es importante para mí en este momento, es mucha curiosidad. Me ayuda a ver un poquito más that little voice, es hacerme esa preguntita que me hace el Pepe Grillo de how do you feel? Where are you feeling about her feelings? That's an important question in our relationship nowadays. En estos días esa pregunta es muy importante para nosotros. Because... Bueno, entonces, in continuation of my previous feedback, continuando mi anterior retroalimentación, I hear many words which sound beautiful to my ears, escucho palabras que suenan bonitas a mis oídos, sophisticated self-awareness, sofisticadas de autoconciencia, acknowledgement, sincere acknowledgement. como reconocimientos sinceros. It's kind of like you know, I don't want to say beautiful soliloquy. Es una bonita soliloquio, Soliloquy. like a monologue. Yeah, like, you know, in Shakespeare. Como en Shakespeare, un soliloquio de Shakespeare, un bonito soliloquio So de the words are, you know, just delightful to my ears. Las palabras son deliciosas para mis oídos. To me, represent something that's just magnificent in terms of what's happening between you. A mí me representa algo que es maravilloso entre ustedes. Now, it seems to me that in whatever is happening now, lo que me parece es que lo que esté pasando ahora, just acknowledgement, reconocimiento, self-awareness, darte cuenta, all these positive things, todas estas cosas positivas, there's you two clearly are able to do this with each other. Está claro que son capaces de hacer esto entre ustedes dos. Articulate in these kind of very sophisticated, self-reflective ways. Como articular, ¿no? Una forma de reflexión de una forma sofisticada. But then I find myself wondering, so what's the cost here? Y me estoy preguntando a mí mismo cuál es el costo aquí. Yeah, given that, you know, this is clearly what both of you are good at doing. Teniendo en cuenta que en esto son ustedes dos buenos haciendo esto. And what I'm thinking about, considering, lo que estoy considerando is that it's almost like, I'll use this word, and I don't mean it critically, too much of a good thing. Y es algo así como que es, y no quiero decirlo de una forma crítica, es como que es demasiado bueno. Kind of like you know, you come to someone's place and then, you know, they put out the entree, put out the main dishes. Es como si vas a casa que te invitan de alguien y te dan desserts, una entrada deliciosa, el plato principal, everything's beautiful, los postres, todo está delicioso, nutritivo, bring more, y te traen más, bring more. más. And so, like, the seems to me potentially the limitation of the way that you communicate. Ahí puede haber una potencial limitación en la forma en que se comunican. Like abundance of riches, as I would call it. Como abundante y rica. But I kind of wonder about your capacity to digest it all.
Pero me estoy preguntando cuál es su capacidad between the two of you. para digerir todo esto entre los dos. Huge feast. Any one of these dishes would be like quite something to taste. Es como una gran fiesta donde cualquiera de estos platos serían deliciosos de probar, de experimentar. Both of you keep putting out these wonderful dishes in terms of the words and your intention and your awareness. Ambos comparten cosas muy bonitas de sus intenciones, su conciencia. So that's my second piece of feedback. Ese es mi segundo feedback. Tengo dos miedos. Quiero apoyarles porque otra vez vuelven al soliloquio, bonito, articulado, pero se están yendo de la inmediatez del contexto. Tú quieres algo que lo llamas real. ¿Qué te parece si le das algo que él pueda escuchar? Porque ambos están hablando de una forma así como un discurso elocuente, en la forma de psicoterapia o lo que sea, para hacer esto real. ¿Cuál es una cosa que tú quieres ser escuchada? Has hecho digamos, claras cuestiones de cuáles son tus miedos. Estás empezando a meterte en tu bonito discurso terapéutico. Eso, te digo que eso, y ahora que le dejas que esto que ha escuchado, ¿qué le pasa con esto que ha escuchado? Otra vez estás volviendo a tu bonito lenguaje. No puedo criticar tu forma de expresarte, es muy bonita. Pero vamos a ver si lo podemos concretar un poco más, como este proceso de digerir. Vamos a empezar por uno de los miedos, que por ejemplo su parte así clown y hippie va a ser algo que a ti no te guste. Específicamente, ¿qué vas a hacer respecto a eso? La cuestión de que le guste que acepte tu parte clown y hippie son dos preguntas diferentes. Como si hablaran desde una teoría cósmica o algo así. Los dos están empezando ya a hablar un poco en general, esto que hacen los dos. Así que me encuentro a mí mismo intentando aterrizarles. Tú quieres ser parte de eso. Los dos lo hacen. Lo que te estoy invitando a hacer a ti y hoy es que te mantengas enraizada. A ver si se pueden aterrizar. Auténtica hippie clown. ¿Quieres que vaya a un curso de clown también o de qué se trata? Si él quiere ser parte de eso, tú le puedes compartir cómo puede ser eso. El enfoque gestáltico hacia casi todo es que estamos más interesados en el proceso que en el contenido. People come usually with what? La gente viene a terapia con como asuntos de contenido. Problemas específicos, quejas, atrancones. El enfoque gestáltico no se trata tanto de enfocarse en ese asunto concreto. Estamos más interesados en la forma en la que la persona está en el mundo y por lo tanto de la forma que son en la relación. Y eso se comunica no solo por las palabras, el tono de voz, el estilo de expresión, el ritmo, la postura. Todas estas expresiones de lo que llamamos el proceso. Si alguien habla así muy bajito, es una forma de cómo son en el mundo. Todo el mundo va a estar así inclinando para querer escucharlo. Si alguien tiene una voz muy fuerte, la gente se va a encoger. Estas son las cosas a las cuales prestamos atención. Y es lo mismo en una pareja. No estoy tan interesado en lo que hablan. Me interesa el proceso, el ritmo, la forma en la cual entre ambos crean una forma de estar y de ser. Porque si ponemos atención en eso es como un poco como un carro. El motor funciona bien, puedes ir donde quieras. Pero si el carro está estropeado, es difícil ir a cualquier lado. Así que somos un poco como el mecánico escuchando el motor, escuchando qué es lo que funciona bien y lo que no. En este caso, las palabras no eran el asunto. Los dos son muy buenos con las palabras, muy informados, muy educados, con mucha conciencia de muchas maneras. Lo importante es cómo interactúan. En este caso tenemos casi que mucha abundancia de palabras. Y en este caso es cómo aterrizamos las palabras. Eso es un proyecto conjunto entre ambos. Porque ambos generan este bonito y poco enraizado proceso. En Gestalt trabajamos con lo que llamamos el experimento. Vamos a probar algo diferente. Desarrollar una conciencia nueva. Vamos a ver cómo nos va si hacemos algo diferente. Hacemos esto en las parejas.
for a couple to do that themselves. Es muy difícil para una pareja hacer eso por sí mismos. Like any culture, Es como una cultura. it's hard to be aware of it when you're in it. Es difícil de darte cuenta de la cultura cuando estás dentro. Definitely helpful to get feedback from the outside. Y es muy útil el tener retroalimentación del exterior. So we're going to finish soon. Vamos a ir acabando Any pronto. questions or comments? ¿Algunas preguntas o comentarios? No sé si desde Zoom, si todavía siguen por ahí conectados, y desde acá. Comentarios, expresiones. I guess there's two main ingredients. Creo que hay demasiados ingredientes. One is the willingness to come forward with who I am. El primer ingrediente es el deseo de demostrarte a ti mismo quién The eres. other is an interest in who the other person. El otro ingrediente es interesarte en quién es la otra persona. Both are necessary. Las dos son necesarias. It's not enough just to be interested in the other person. No se trata solo de estar interesado en la otra persona, To be able to come forward with ourselves. sino que también tenemos que echarnos para adelante con lo nuestro. So I think there's two kind of skills there, you could say. Hay como dos habilidades que One podemos. is what we call showing up. Una es mostrarse. It's what I think, it's what I feel, it's what I want. Esto es lo que siento, lo que quiero, lo que necesito. The other is willing to be receptive to the other in that place. Y la otra habilidad es ser receptivo con la otra persona en eso mismo. Receptivity, then it's less likely I'm going to eclipse the other person. Si soy más receptivo, hay menos posibilidad de que eclipse la otra persona. Especially, I think these things work in some kind of back and forth rhythm, Esto funciona cuando hay un intercambio, especially if it's relatively succinct. especialmente si es breve. Because, as I'm calling it, a soliloquy, Como se han dado cuenta, estos monólogos common, no son poco comunes. or take up a whole lot of space, thesis. A veces tomamos mucho espacio con nuestras tesis, So often dialogue works a lot better when it's in shorter pieces. así que el diálogo funciona mejor cuando es en frases cortas. Say something about myself Digo algo de mí, in a few sentences, pocas frases, then I give space to the other person. y luego le doy espacio a la otra persona. What about you? ¿Y a ti cómo es contigo? If they're also able to say in a few sentences, Si la otra persona es capaz de decir en pocas then frases, we can have a nice back and forth rhythm. entonces podemos tener un bonito intercambio entre tú y yo. Kind of how we describe dialogue. Así es como describimos el diálogo. ¿Ok? I believe in freedom. That the other one is another one. In love there is no guarantees. They sound like slogans. Eso suena como eslóganes, Beautiful slogan. bonitos eslóganes. And the reality is, sometimes it's hard for me to not avoiding, try to convince the other one. I appreciate your confession. Bueno, gracias por tu confesión. Probably a little like that. ¿Cómo? I'm a little bit like that. Yo soy un poco como tú también, Less so than when I was younger. quizás menos de cuando yo era más joven. To some point in the process with my first wife, Un momento en el proceso con mi primera esposa, she had these resentments. ella tenía estos resentimientos. But we talk about everything. Yo le decía, pero si hablamos de todo, I asked you if that's okay. yo te pregunto si está You bien, agree? ¿tú estás de So acuerdo? what's going on? ¿Y qué es lo que pasa? She's like, yes, but you always convince me. Sí, pero es que tú siempre me convences, decía ella. So I learned something from that. Así que aprendí algo de eso. I can be very convincing. Puedo ser muy convincente, I can win, puedo ganar, but in the long run, that has a cost. pero eso en el largo tiempo, en el largo recorrido tiene un costo. For years, I've become a bit more aware of my convincing tendency. Y con los años me he ido dando cuenta de mi tendencia a convencer. That's me. Ese soy yo. There is some question. Let me see, what is this? Well, this thing that Ricardo was saying on sharing, you or no? Do we pay attention to that one? Well, I just want to check the frame. Like it's 9:10. Quiero ir cerrando ya. Sí, es un tema, y además es que no sabemos ni si Ricardo está aquí conectado. Pero dice que on sharing uncomfortable personal realization, how to sit down with your partner and share some updates in your own differentiation, what that were not part of the initial agreement, how to balance our differentiation and relationship expectation, o sea, cómo renegociar con la pareja como nuevos acuerdos que no estaban en el inicio de la relación, plan infidelidad o abrir la pareja, esas cosas, o sea, cómo se renegocia, ¿no? How to renegotiate. You want to say something short about that? I'll address that and then we'll close. Tocar ese temita y cerramos. Sounds a bit like a question. Well, how do I throw a bomb in there? Me suena un poco como una pregunta, en plan, ¿cómo he hecho una bomba ahí? I'm not sure. No sé cómo. Si es así o no. Changing the ground rules. Cambiar los acuerdos. Actually, what's really going on is. En verdad lo que está pasando es. That's kind of what I'm hearing that question. Eso es lo que me llega con esa pregunta. Well, I guess in any big conversation, creo que en cualquier conversación importante, the context is very important. El contexto es muy importante. If I'm finding myself wanting to change some ground rules,
Así que si me estoy encontrando que quiero cambiar algunos acuerdos, And I think what can help is providing some important context. lo que creo que ayuda mucho es como dar como información importante del contexto, ¿no? Algo Such as, como, por ejemplo, I thought I was happy with this. yo creía que era feliz con esto, I told you I was happy with this. te dije que era feliz con esto, And now I'm realizing that I wasn't actually being honest with myself. y ahora me doy cuenta que, oye, no estaba siendo honesto conmigo mismo Therefore, I wasn't really being completely authentic with you. y por eso tampoco estaba siendo totalmente auténtico contigo. So Así que as I am more true to myself, cada vez que soy más honesto conmigo mismo, and be more true to you. puedo ser más honesto contigo. But that means that the me that I presented to you, Y eso significa que el personaje que yo presenté ante ti ideas or proposals or whatever it was, en nuestros acuerdos is not really no es realmente who I am now. quién soy yo ahora. So Así que I'm discovering that. estoy descubriendo esto I'm inviting you in on the discovery. y te invito a ti a que me acompañes en el descubrimiento. It's a kind of a framing statement. Eso sería algo como que encuadraría la conversación. I think those framing statements are very important. Creo que estas conversaciones que encuadran son muy importantes. Walter Kempler calls a whole sentence. Walter Campbell? Walter Kempler. I don't know, this He's guy. a fan of Gestalt and therapy. Yeah. And he calls what? A whole sentence. Como lo llama este señor una frase completa. A whole sentence is Una frase completa es what you want to say qué es lo que tú quieres decir and what you feel about what you say. y cómo te sientes con lo que quieres decir. I want to tell you about some of my recent insights. Quiero compartirte algunos de mis darme cuentas And I'm scared that if I do, you're going to push me away. y tengo miedo que si los comparto me vas a echar. It's like a whole sentence. Es una frase completa. It's very valuable information to make these whole sentences. Esa es muy valioso en relaciones. And that is different from a soliloquy, of course. Soliloquy, yes. that's Yeah. right. It's different, ¿no? Es diferente a un soliloquio. Te quiero decir esto y tengo miedo. Muy bien. So yeah, I think that's all we've got time for tonight, folks. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Very much for coming, Muchas gracias por venir. participating, Gracias por participar translation, organization, en la relación y educación. online attendees. Los chicos que venían en online. Very happy to spend this time with you. Y muchas gracias por compartir con Vinay. Así que, bueno, pues Gestalt International webpage, que sí tiene mucho contenido en You Can Sign That, ¿no? Put it up here. Ya, ahí voy a poner la página.